la felicidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo. Pero tristemente de pronto nuestras vidas no reflejan ese gozo. Y hoy vamos a mirar, hoy vamos a estudiar la palabra y nos vamos a dar cuenta que el gozo tiene que ser un fruto. Tiene que ser un fruto muy especial en nuestra vida. Porque si no hay gozo, pues imagínate, si la palabra nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la verdad es que tal vez muchos de nosotros venimos de hogares, vuelvo y repito, disfuncionales, con problemas, situaciones X, Y, de todo. Y eran muy escasos los tiempos de gozo, de felicidad, de comunión. Y si había gozo o comunión, era un gozo falso, una comunión falsa, pasajera, efímera. Pues porque después de la fiesta, supuestamente, la rumba y toda esa celebración, pues no había nada. En cambio, nuestras reuniones son muy, pero muy diferentes. Pues porque uno sale más empoderado. Uno disfruta de la palabra de Dios. Uno disfruta de tener comunión con los hermanos. Uno aquí ve otras personas y quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Pero qué bonito porque en el reino de los cielos nos vamos a ver. Ve, porque en el reino nos vamos a distinguir. En el reino nos vamos a distinguir. Acuérdese que Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesús se muestra 100% como Él es, ¿quién vino a visitarlo? Moisés y Elías. Y de una Pedro dijo: wow, Moisés y Elías, va a haber una revelación total. Nos vamos a conocer. Imagínate, y allá tal vez nos vamos a llevar sorpresas, porque uno va a decir: fulanito aquí, sentado aquí en el reino y junto a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Pero créeme, tal vez van a haber muchas personas que creíamos que no debiesen estar. Y tal vez nos vamos a sorprender de ver que no van a estar algunos. Porque en el reino nos vamos a llevar sorpresas, porque Dios es el que conoce el corazón y sabe cómo vivimos, ¿sí o no? Entonces, pues vamos a aprender hoy de Primera de Juan capítulo 1 y vamos a hablar del gozo, de la felicidad, de la alegría. Vamos a hablar de la comunión, vamos a hablar de la nueva vida, porque si hemos experimentado la nueva vida, wow, se tiene que notar. Y más en estos tiempos donde sabes que lo que está inundando tanto hogar es la desesperanza, la ansiedad, el estrés, la angustia, las preocupaciones. ¿Sabes qué? No parecen hogares cristianos, en algunos. Pero mucha gente vive sin este conocimiento, sin esta revelación, y no puede disfrutar ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para disfrutar ese gozo y esa paz necesitamos estar bajo un pacto, bajo el nuevo pacto, entendiendo lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Eso produce una relación. Mira, tal vez ustedes, los que están aquí, tal vez no se han saludado hoy, pero el estar bajo ese pacto nos hace uno con Cristo. Y definitivamente necesitamos entenderlo. No podemos estar con una división. No podemos estar supuestamente congregándonos y pensándonos, como decía en la carta, unos son de Apolos, otros son de Pedro, otros son de Jesús, otros son de fulanito. No, tenemos que ser una familia. Y hoy lo vamos a ver. Primera de Juan capítulo 1, por favor. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a comenzar. Es una carta. Es una carta escrita por el apóstol Juan. ¿Para qué? Para darnos a conocer sobre la persona y la obra de el Mesías. Sí, es una carta para que entendamos cómo se vive, cómo se disfruta del gozo, para no permitir que en nuestra vida salgamos y las circunstancias nos agobien y nos entristezcan.
y nos hagan perder la fe, la esperanza. No, de ninguna manera. Es una carta que nos quiere enseñar cómo se debe vivir, ¿vale? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Comienza aquí el apóstol Juan enseñándonos, hablándonos respecto a quién, al Hijo de Dios, al Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque ve a un pueblo, ve a una comunidad que vive en desesperanza, tristeza, no hay paz, no hay gozo, no hay felicidad. Mira cómo viven con pleitos, con contiendas, con dificultades, como si no tuvieran fe, como si no tuvieran esa relación de pacto, como si no entendieran que tener esa relación de pacto es tenerlo todo. Y eso nos produce paz, tranquilidad en medio de las circunstancias. Oiga, demuéstrelo, viva conforme la palabra de Dios. Eso nos está enseñando Juan a todos nosotros. Y dice, y empieza: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Le está lanzando la palabra a todas esas personas. Y hoy nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: oiga, les voy a dejar bien claro algo. Lo que era desde el principio. Él usa estos términos y están en el Génesis, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está llevándonos a ese lugar y está diciendo: oiga, tengan presente, conozcan muy bien que el que desde el principio, ¿sabes? Hoy quiero hablarles de él, el que estaba en el principio. Y él dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Está diciendo que él ha oído, él lo vio, ¿cierto? Él lo escuchó, él lo vio, él lo tocó, lo palparon nuestras manos. Está hablando ¿de quién? De Jesús. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que él nos está diciendo que lo ve desde dos maneras. Primero, uno ve a una persona que pasa y dice: ah, allá va Jesús, ¿sí? Pero hay que entender que esto de contemplar es porque nos detenemos por un instante, por un momento, y empezamos a analizar a esa persona. Entonces los apóstoles empezaron a ver a Jesús. Ay, mira, pasó por el mar. Ay, mira cómo es el primo de Juan. Pero lo que está hablando aquí Juan es que él se acercó más, lo contempló, lo empezó a mirar detalladamente. Y cuando tú y yo aprendemos a ver el evangelio de esa manera, empezamos a tener discernimiento. Empezamos a tener, entre más nos acercamos a mirar la palabra de Dios, a conocerlo, más discernimiento, más entendimiento, más comprensión bíblica. Aprendemos cómo vivir, cómo tener gozo en medio de las pruebas, cómo enfrentarnos a las dificultades. Entre más nos acercamos a Él, pues mejores vidas vamos a llevar, vidas en victoria, vidas de triunfo. Pero si no nos acercamos y no lo contemplamos detalladamente, cuando dice que lo palparon mis manos, Juan, es interesante. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que la humanidad, así como Juan a través de esta carta nos enseña, dice que fácilmente la humanidad puede ver a Jesús y puede entender su obra, puede entender su persona, puede entender lo que hizo en la cruz y por qué lo hizo en la cruz. Pero la humanidad no quiere eso. La humanidad no se acerca tanto. La humanidad simplemente, como el mismo Señor Jesús dijo: este pueblo de labios me honra. Sí, me pegan una miradita y ay, qué bonito, emoción. Pero sus corazones están muy, muy lejos de mí. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Que Juan nos está invitando a acercarnos más, a contemplar más al Señor. Porque si no lo contemplamos más, pues vamos a carecer de entendimiento, de comprensión
en los momentos difíciles, el enemigo fácilmente viene y nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la tranquilidad, cuando uno debería como entender cómo el gozo, la felicidad, lo que palparon nuestras manos. Pero el tema cambia aquí por completo. ¿Por qué? Pues porque Él está presentando a Cristo como la palabra de vida. Tú y yo sí que nos hemos llenado de conocimientos. Tú y yo nos llenamos por un tiempo de religiones, de filosofías, de doctrinas. Nos llenamos de tantas cosas creyendo que estábamos buscando a Dios en una religiosidad, en una conducta, en un comportamiento, y llenándonos cuanto de conocimiento encontrábamos. Pero aquí deja bien claro Juan lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Todo esto es tocante a la palabra de vida. Pero esto ya la cosa cambia. La palabra de vida, ¿sabes qué? Tenemos que entender algo, que la Biblia no son solo palabras. Tenemos que entender que aquel que es la palabra, el verbo, en el principio se hizo carne y vino a hablarnos. ¿De qué vino a hablarnos? Es que el problema es que mucha gente toma simplemente una religiosidad y no se detiene a entender, a comprender cuáles son tus palabras, qué significan tus palabras. Se dan cuenta que el Señor Jesús le hablaba por parábolas a la gente y todo el mundo quedaba no entendemos nada. ¿Y qué hacía con los discípulos? Venga, yo les explico de qué se trata la parábola. Venga, tengan ustedes mejor entendimiento, compréndanlo. Entonces tú y yo debemos comprender algo. No el hecho de que nos levantemos cada mañana, que podamos respirar, que nos podamos levantar, significa que estemos vivos. No, hay mucha gente muerta como estábamos nosotros, muerta espiritualmente. Mucha gente cree estar con vida y mucha gente se levanta y mucha gente hace planes. Mañana haré esto, mañana esto, otro, aquello, a sus planes, pero no. Esa no es la clase de vida de la cual vino el Señor a hablarnos. Esas no son las palabras de vida. Muchos planes hace el hombre. Acuérdese de este hombre rico que tenía muchísimo y al parecer la vida allá afuera parece que es aquella que tiene muchísima abundancia, que tiene bienes, que tiene una cantidad de cosas. Ay, qué buena vida esa. No, esa no es la buena vida. ¿Por qué? Porque este hombre lo tenía todo y la Biblia enseña que dijo un día: alma mía, estoy tan llena de bienes, voy a tumbar estos graneros y voy a hacer unos graneros mucho más grandes y voy a llenar todo esto con alacenas y de esto, y me voy a acostar y le voy a decir: ay, alma mía, lo tienes todo, a descansar, esta es la vida sabrosa. No, necio, dice la Biblia. Necio. Usted nunca comprendió las palabras del verbo, las palabras de Cristo, nunca las entendió. Hoy mismo vienen a pedirte tu alma, pues porque no entendió lo que significan las palabras de vida. Y Juan nos va a enseñar qué significan las palabras de vida, o sea, el verbo que se hizo carne. Acordémonos en el principio. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. No tenía orden como nuestras vidas. No tenía orden, pero había una tierra ahí desordenada. ¿Y qué? Llega el Señor, el Padre. ¿Y cómo empieza a traer el orden a la creación? A través de la palabra, a través del verbo. ¿Y quién es la palabra y quién es el verbo? El Señor Jesús. Y Él empieza a través de la palabra: hágase la luz, hágase esto, hágase aquello. ¿Quién hizo? ¿Quién es el creador? La palabra, el verbo, Cristo. Pero también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
O sea que tú y yo somos esa tierra, esa tierra desordenada y vacía. Pero cuando el Señor llega con palabras de vida, ahora sí empezamos como a entender cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro y a sus discípulos: oiga, la gente, ¿qué dice de mí? ¿Que quién soy? Porque pregunta el Señor Jesús a sus discípulos: oiga, la gente que anda diciendo que quién soy yo. Y uno: no, que eres el profeta, no, que eres esto, no, que eres aquello, no, que eres Elías, no, no, no. Y al final Pedro contesta: ¿y ustedes qué? ¿Quién creen que soy? Y me impacta la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías. O sea, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Oye, no podemos irnos a escuchar palabras de hombres. No podemos irnos a escuchar filosofías huecas. No podemos ir a escuchar a los gobernantes que prometen y prometen. Nosotros nos necesitamos alimentar de las palabras que producen vida. Porque apenas Él habló, las cosas se hicieron. Cuando Él habló, ¿sí se hizo o no se hizo? Cuando Él se acerca a Lázaro, ¿qué le dice? Levántate, porque yo soy la vida. Mis palabras son vida. ¿Acaso la niña que está muerta, Dios nos guarde de pasar una situación así o no? Esa hija muerta, Talita cumi, sus palabras son vida, no son muerte. Por eso ahora tenemos que entender que esas palabras de vida tienen que hacer eco, tienen que producir una transformación en nosotros, tienen que producir una relación con Él. Que esas palabras se hagan carne en nosotros y vivamos de acuerdo a esa palabra. Me gusta, y perdóname que te ponga ejemplo, Tania. El día miércoles ella escuchó por mucho tiempo no palabras de vida, sino palabras de muerte. Cuando le decían y se acercaban: tú eres la hija del mariachi y vas a vivir para ser mariachi, y vas a cantarle al mariachi, y vas a cantar las canciones que con letras, hay muchas letras feas. Oye, esa novela del mariachi, bueno, que le dice rata asquerosa y que tal, bueno, todas esas. ¿Y qué escuchaba Tania? Ay, sí, yo tengo voz para mariachi y voz para cantarle al mariachi y esto y ¿ah? ¿Y qué pasa? Y la otra voz, la voz de Dios, las palabras de vida: Tania, cántame a mí, canta palabras de vida, palabras del reino, habla conforme al reino, cántame, adórame, le dice el Señor. Pero como escuchamos tantas otras cosas, pues ese es el gran problema, por no detenernos a mirar detalladamente a Jesús. Y no tomarlo como una religión, no tomarlo como ay, qué bonito, no, sino que hacer esas palabras de Cristo que nuestra vida refleje. Yo creo que el tiempo no me va a dar hasta hoy en el primer verso, y es hasta el verso 10. ¿Usted tiene tiempo? Perdóneme, pero bueno, voy a correr un poquito. Quiero que miremos unos versículos. Filipenses 2:16, por favor. Dice que usted a qué se aferra, a las promesas de los hombres. ¿Usted a qué se aferra? ¿A qué se aferra usted? O sea, pilas, ¿a qué se aferra usted? Ya uno cuando lee la palabra uno dice: Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos y le dice: asidos. Ay, cógete un poquito así, no. Asidos es aférrate de la palabra de vida.
para que en el día de Cristo, uy, ¿cómo así? Para el día cuando el Señor venga a decir, venga para acá, cuadremos cuentas. ¿Yo no? Pues porque el día de Cristo es ese. Vengan para acá, ustedes que cristianos, usted Aldemarcito, pastor, venga para acá. Cuadremos cuentas. Asidos de la palabra es el consejo que mejor podemos recibir. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. O sea, tú y yo recibamos este consejo de parte de Pablo, donde nos dice: asidos de la palabra de vida, no la palabra de los hombres, sino entre más alimentes. Ahora sí uno entiende cuando la tentación del enemigo contra el Señor Jesús: oiga, usted lo que tiene es hambre física, cómase unos pancitos, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Dígale a esas piedras. ¿Y qué dice el Señor? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esas son las palabras que tú y yo necesitamos meter, alimentarnos, guardarlas en nuestro corazón, porque son palabras que producen vida. Y en el día de Cristo no nos vamos a avergonzar, sino al contrario, ahí con humildad: Señor, hice lo mejor posible cuando escuché el evangelio. Entendí que eran palabras de vida y las guardé en mi corazón. Me equivoqué, sí. Fallé, sí. Pero lo di todo por guardar esa palabra, por vivir esa palabra. Si se están dando cuenta que la palabra produce una relación con Dios el Padre. ¿Por qué? Pues porque lejos de la palabra, o sea, lejos de Cristo, no teníamos ninguna relación con el Padre. Lo que había era una enemistad. Pues porque el pecado nos hace enemigos, ¿o no? El pecado, vivir en el pecado, no se engañe. Vivir en el pecado, practicar el pecado, eso automáticamente lo cataloga como enemigo de Dios. Pues porque Dios aborrece el pecado. Y entonces uno empieza como a tener entendimiento. Qué bueno que le digan a uno las cosas como son. Y el pasaje nos sigue mostrando y nos dice: mira, esta vida es diferente. La vida que yo les ofrezco es diferente. No es la vida como ustedes la llevaban. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, una nueva vida. Tiene que reflejarse las palabras del reino. Palabras, pero a mí me impacta, palabras de vida eterna. La gente hoy, ¿por qué usé el versículo de hacer tesoros en los cielos? Pues sencillamente, ¿por qué? Pues porque la gente anda en un corre-corre, viviendo de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos, a sus sueños, sus metas, construyendo de todo, queriendo hacer sus deseos. Pero ¿sabes? La palabra nos enseña aquí que ellos están construyendo algo vano. Algo vano, pues porque todo esto es vanidad. Todo esto que usted ve y que de pronto, wow. Yo cuido este reloj. Este reloj lo cuido porque pues me gusta. Pero recuerdo un personaje decir: y Dios puso en mi corazón que me quitara el reloj y se lo regalara a alguien. Y yo: ay, Dios mío, si tú me pones pero yo no quiero tener apego a nada de este mundo, porque si tenemos apego a este mundo, pues ¿qué va a pasar? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, ¿por qué pegarnos a esto? Si las palabras son de vida eterna. La palabra eterna es el mejor adjetivo. Es un adjetivo que representa el reino. O sea que las palabras de Jesús no solo es para esta vida. Las palabras de Jesús tienen que ver es para la eternidad.
Por eso hagamos tesoros para la eternidad. Vivamos para la eternidad. Preparémonos para la eternidad. Si no pensamos de esa manera, solo pensaríamos aquí. Ay, vivir es que sabroso, bueno aquí. Sepamos vivir con lo poco o lo mucho que tenemos aquí. Sepamos vivir. Seguimos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Si tú y yo estamos bajo ese pacto, mira, hay gente que nos lastima, hay gente que nos ofende, hay gente que por frente a frente, yo la pero a la espalda, ¿sabes qué? Sepamos muy bien que nosotros, como verdaderamente familia de Dios, tenemos comunión. Lo que está invitando Juan es: venga, tengamos comunión, compartamos. Qué bueno hacer un almuerzo aquí arriba un domingo, y que cuando terminara el culto, con todo respeto, como personas nos han bendecido aquí muchísimo, oiga, vamos a almorzar. Y oiga, no hay silla para todos. Oiga, no hay plato. Tome, allí, que seamos una familia. ¿Por qué? El Señor Jesús, ¿a qué vino? ¿A qué vino el Señor Jesús? A buscar su familia, a buscar a sus hermanos. ¿O no? ¿No se acuerdan del Señor Jesús cuando estuvo en una reunión y se acerca a una persona y le dice: oiga, Señor, afuera está tu mamá, están tus hermanos y están preguntando por ti? ¿Y qué contesta el Señor Jesús? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿A qué vino? A buscar una familia. ¿Y una familia para qué es? Para tener ¿qué? Comunión, compartir. Seamos amigos, Rubén. Seamos hermanos en la fe. Tengamos un mismo Dios, que podamos contar el uno con el otro. Oye, ¿y cuánto Dios estaba dispuesto a hacer familia? ¿Cuánto Dios anhela que vivamos nosotros en la eternidad? ¿Cuánto se ha esforzado Dios, o cuánto se esforzó Dios para que tú y yo podamos entender que lo que Él quiere es que tú no te aferres a este mundo, sino que vayamos hacia la eternidad? ¿Sabes de qué manera lo demostró? Enviando a su Hijo. Casi no demostró nada, ¿cierto? Casi no. Oiga, yo estoy interesado en que usted me acompañe al reino. Venga, me acerco y lo invito al reino. Venga, una cosa, otra. Le he demostrado cuánto anhelo que esté en el reino. ¿Y sabes de qué manera? Enviando a mi único hijo a que muera en la cruz, para que usted sea mi familia, para que usted viva la eternidad en mi reino, para que usted tome esas palabras que yo le estoy dando y sepan que esas palabras producirán vida eterna, reino. Pero mucha gente hoy desprecia el mensaje de Jesús. Mucha gente hoy, el mensaje de Jesús es muy light. Ay, sí, yo soy cristiano, pero yo sigo en el mundo. Ay, sí, yo soy cristiano, pero sigo en la vida loca. Ay, sí, yo soy cristiano. Y no se equivoque. No nos equivoquemos mejor, porque la vida que Él nos ofrece, se pagó un precio muy alto como para pasar nosotros de agache. Ay, déjeme pasar. Oiga, usted está en la puerta. Usted sabe que yo medio me porté. No. Esas palabras tienen que estar aquí grabadas en el corazón, y uno caminar entendiendo que Él un día se acercó, como esta mata, el ejemplo de la mata. Se acercó. ¿Y qué hizo? ¿Cómo nos vio? Sucios. Esta mata está llena de polvo. Mi esposa sí que le hace la limpieza a esto. Pero Jesús se acercó. Supuestamente, mucha gente se equivoca con estas matas, porque me dicen al final del culto: uy, pastor, qué matas tan bonitas. Son
naturales. Yo le digo, no, son artificiales. Sí, uy, es que se ven. Así se ve mucha gente hoy en día. Artificiales. Aparentan una cosa, pero son otra cosa. Pero como Dios es un Dios de amor, ¿o no? Aquí nadie que me venga a predicar que Dios no. Por algo vino a hablarnos, por algo vino y se acercó, por algo vino a hablarnos con palabras de vida, palabras de reino. Y nos quitó el velo para poder entender y nos dijo: acércate, acércate un poco más, porque de lejos no me vas a conocer, no me vas a escuchar. Acércate, pega tu oído a mi boca, ven, déjate hablar. Y cuando uno empieza a hablar más, a escucharlo más, y él, a pesar de que uno sucio, vuelto nada, él se acercó a decirnos: hey, todo este pacto y esta relación, para que tú seas parte, necesitas arrepentimiento y reconocer que eres un pecador. Pero yo te lavo, yo te limpio. Qué palabras, ¿no? Pues porque antes le decían: ay, la hija del mariachi. Uy, qué calidad de mujer. Uy, qué voz. Uy, qué calidad. Pero era falsedad, era engaño. En cambio, Cristo se acerca y: venga, no cante más eso de rata sucia y todas esas canciones del mariachi, ¿sí o no? No, hay unas bonitas, supuestamente, pero no. Jesús se acerca y ¿qué? Ahí más adelante tú lo vas a encontrar en este capítulo 1. Nos limpia, nos quita toda la vergüenza, todo el pecado. ¿Para qué nos limpia? Nos quita el peso, la carga del pecado. Pues porque uno anda por ahí y vive tristemente mucho de apariencia, gente sumergida en el pecado, pero va y se baña, se cambia, se pone bonito, se echa perfume y sale, y todo bien. No, hay un peso, hay una carga interna, porque uno sabe cómo está uno delante de Dios, ¿o no? Hay una carga, pero el Señor, ¿sabes qué hace? Llega y Él, por medio de su sangre, o sea, su sacrificio, ¿sí o no?, nos limpia, nos organiza y nos invita al reino y nos dice: Aldemar, entiéndame, nada inmundo, nada sucio entrará al reino de los cielos. Aldemar, las palabras que yo tengo son palabras de reino, de vida. ¿Sabes qué? Aborrece el pecado, vive conforme a mi palabra, valora mi palabra. No pongan la mirada en los hombres, Aldemar, pongan la mirada en Jesús, mi hijo, ¿sí o no? Por eso cada día aprendemos cuando nos acercamos los domingos. ¿Por qué creen que los invitamos los domingos, los lunes, los miércoles? Vengan a culto, vengan a culto. ¿A escuchar qué? Palabra. Aliméntese de palabra. Alimentémonos de ese alimento sólido y no de viandas que uno, ay, tan bonito que le digan: ay, todo está bien, todo es bonito, no hay problema, todo bien. No, dígame las cosas como son. Pero lo bonito aquí es que tener comunión. Mira, tenemos una iglesia con comunión. Hay unos que han producido división, Dios tenga misericordia con ellos. Pero los que estamos aquí, comunión. Comunión, hola. Y tiene que ser un saludo sincero, no un beso hipócrita, como Judas, ¿no? Porque no falta el beso hipócrita. Ay, hola. En cambio, mejor seamos sinceros. Estás llegando tarde, por favor. No, pero no ahorita, porque llegaste temprano. Seamos sinceros. Digamos las cosas como son, ¿no? Y eso no es mejor, tener un amigo que le diga a uno la verdad. Y el Señor Jesús, como nos dice a través de la palabra: tome Aldemar, tome Aldemar, tome, entiéndalo, compréndalo. La comunión, nosotros, pero para poder nosotros tener comunión y hoy podernos pasarnos, porque yo creo que anteriormente de pronto usted llega y yo con ese ni me pasaba, con ese ni me saludaba, con ese fulanito y sutanito, ese tremendo pecador, ese tremendo publicano, ese tremendo. Pero cuando llegamos aquí y hemos experimentado el amor de Cristo,
tenemos comunión. Aprendemos a tener comunión, a entender nuestras fallas. Sí, todavía falla, Santiago. Pero esta comunión no solamente es para nosotros, sino esa comunión es para con el Padre y para con el Hijo. Tener comunión con Dios el Padre, tener comunión con Dios el Hijo. Uno disfruta, hay veces que con los muchachos nos reunimos, hay veces con algunas personas nos han invitado a almorzar y uno se sienta a la mesa y disfruta. No anda uno pendiente a ver cómo coge el tenedor o el cuchillo, nada, sino uno come ahí. Si tiene que coger con la mano, pues hágale. Sí, es comunión, es la familia, ¿o no? Recuerdo que el pastor Luis, cuando llegaba aquí a Sobatá, llegaba al apartamento y de una vez decía: Aldemar, tráigame sus chanclas. Era la comunión que yo tenía con él. Ya se las traigo, paz. Y se quitaba los zapatos y en medias. Ay, Aldemar, es que aquí es como estar en la casa. Eso es comunión. Pero la comunión de nosotros no la podemos comparar con la comunión con el Padre y con el Hijo. Caminar de la mano con el Padre. Qué bonito cuando yo veo aquí niños acompañados de sus padres, su padre protegiéndolo, su padre como amigo, su padre diciéndole: hijo, yo ya pasé por esta, hijo, mira las cosas, hijo, ¿sabes qué? Pero contar con el Padre y con su Hijo Jesús, caminar y tener comunión, eso sí produce gozo, eso sí produce felicidad. Saber que nuestra vida toma sentido, porque hay muchas vidas sin sentido. En cambio nosotros sí es una vida con sentido, es una vida con propósito, es una vida que nos brinda seguridad y confianza, y no es una vida ahí caminando en la cuerda floja, que no sabemos ni para dónde vamos, y que será que si nos morimos, será que si esto o será si aquello. No, las palabras que tenemos son palabras de reino que nos brindan seguridad, confianza. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea. ¿Para qué escribe Juan? Para que andemos con la cara abajo, tristes, para que andemos allí. No, para que andemos con ese gozo y que sea un gozo completo. Saber que tenemos el reino, saber que tenemos perdón de pecados, saber que ahora nuestra vida es diferente, y así le parezca a muchos afuera: oiga, esto del evangelio es como una locura para ustedes. No, listo, usted lo puede ver así, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Este es el mensaje que hemos oído, verso 5, de Él. ¿De quién? De Jesús. Este es el mensaje. Si tú y yo no entendemos que no hay otro mensaje, no hay otro, solamente este es el mensaje, su palabra, el mensaje, el mensajero es uno solo, y es Cristo Jesús, el Señor. ¿Qué otro mensaje puede llegar y llenar nuestro corazón y traernos paz? ¿Qué otro mensaje? ¿El mensaje de un psicólogo? ¿De un psiquiatra? ¿El mensaje de los gobernantes, dirigentes? ¿Qué mensaje nos puede traer o dar el resultado del evangelio? Ninguno. Qué mensaje tan impresionante que nos ayuda en medio de las crisis, las dificultades, entender que el gozo, la paz que Dios nos da es sobrenatural y no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Pues porque uno puede estar viviendo circunstancias difíciles, pero por dentro hay gozo, hay felicidad, hay paz, hay tranquilidad, saber que estamos caminando con un propósito y vamos hacia el reino. Pero tristemente, cuando nos desenfocamos, empieza el enemigo a poner duda, temores, preocupaciones, angustias, a hablar diferente, porque como ciudadanos del reino, ¿de qué deberíamos hablar? Del reino, de las palabras del reino, de la preparación para el reino. Oiga, dése cuenta que el tiempo está pasando muy rápido. Dése cuenta de lo que está ocurriendo. Aproveche los días mientras se puede.
Aproveche las temporadas. El mismo Señor dice: buscadme mientras puedo ser hallado, porque vendrán tiempos en que demasiado tarde. Demasiado tarde. Cuando ocurre el arrebatamiento, bíblicamente, después del arrebatamiento, los únicos que se van a salvar después del arrebatamiento, según la Biblia, será el remanente al final. De todas las naciones habrá un remanente, pero ya será al final de finales. Pero toda esa etapa de los 3 años y medio, la gente va a desear la muerte y no le llegará. La gente maldecirá, dirá abominaciones ante Dios. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar el evangelio y vivir y entender lo que dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué es Dios? Dios es luz. Y si tú y yo estamos en esa comunión, pues sabes que nos arrojamos más a la luz, más revelación. Pues porque en la oscuridad hay zozobra, tropiezas, no tienes una buena percepción de las cosas. En la oscuridad tú no sabes para dónde vas. En la oscuridad no hay seguridad, no hay confianza. Pero cuando tenemos comunión con Dios, hay luz, hay revelación. Hay revelación. ¿Y se acuerdan del Señor Jesús? Dios cuando creó la luz y dijo: sea la luz. ¿Y qué dijo Dios? Y vio que era buena. Sé que la luz es buena, más. Pero sabes que los hombres hoy no se acercan a la luz porque sus obras son de las tinieblas y no quieren que sus obras salgan a la luz. ¿Qué tal Dios nos escanease hoy y nos mirase el corazón? A ver, ¿usted por qué me está buscando? A ver, domingos en la iglesia y luego ¿qué? No, que vea nuestro corazón sincero, totalmente sincero. Sí, aquí estamos buscándote, porque entendemos que no podemos solos, que lo hemos intentado muchas veces solo, pero separados de ti entendemos que nada podemos hacer. Te necesitamos. Entender que necesitamos esa luz, porque si no hay esa luz, tú y yo seguiremos trabajando en cosas vanas que al final se van a derrumbar. Pero tú y yo estamos comprendiendo que las cosas que debemos hacer tienen que ver con relación a la luz, y la luz que trae revelación, gloria, porque la luz que refleja la gloria de Dios. Entonces tú y yo debemos ¿qué? Ser luz y reflejar ¿qué? La gloria de Dios. Miren la vida cómo le fue transformada por la gloria de Dios. Mire ese hombre, mire esa mujer, cómo viven, reflejan la luz de Cristo. Mírenlo, cómo habla, cómo se comporta. Tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo, tiene comunión con la iglesia. Y no en la iglesia peleados y agarrados aquí dentro de la iglesia. No, ayúdeme a construir. Perdone, sane, pierda para ganar. Déjelo. Si el otro no perdona, pues déjelo. Allá él tendrá que darle cuentas a Dios. Pero usted viva la palabra. Vivamos la palabra. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces, si nosotros decimos que estamos en la luz, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Seamos conscientes. Oiga, esta carta fue escrita ¿cuánto hace? ¿Y será que sí es aplicable a nuestra vida? Y nos está diciendo hay dos perspectivas: la mentira y la verdad. Ya, la luz y la oscuridad. Aquí no hay intermedio. Hay que grises. No hay intermedio. Aquí es luz, oscuridad. Aquí es mentira o verdad. Ya, pero el enemigo es el padre de la mentira y él fácilmente nos engaña y nos involucra en la mentira. Ay, tú puedes vivir una vida cristiana y siguiendo así. Mentira, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Mentira, mentiroso, mentira.
En cambio el Señor sí nos dice, elija. El poder más grande que tenemos nosotros, el poder más grande es elegir, es escoger. ¿Sí o no? Podemos elegir si la mentira o la verdad. Y las palabras de verdad llevan al reino, pero las palabras de mentira te engañan y te dicen que aquí puedes vivir bien y que no hay problema. Pero no, yo me preocupo por la palabra porque este libro es especial. Son las palabras del reino para prepararnos, porque lo que vemos es que nos dice: prepárense para lo que viene. Prepárense para lo que viene. No se dejen confundir, no se dejen engañar por la mentira, el engaño. No, no, no. Acérquense más a la luz, acérquense más a la verdad. Conozcan más y más la verdad. Entre más conoce uno la verdad, pues más va a reflejar uno la gloria de Dios. Vive uno. Termino con esto. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso usted se aguanta, usted me aguanta a mí. ¿Sí o no? Sí, porque tenemos comunión unos con otros. Mi noviecita, me echó al agua ya que llegó tarde. No, ella me ama. En el amor de Cristo dice: todo bien, paz. O sea, nos decimos las cosas como son. Tenemos comunión. Después de eso, vamos a comer. Pues vamos a comer. Tenemos comunión y el compartir hace comunión. Pero me impacta porque el pasaje dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vimos la mata, nos limpió con su sangre hacia el reino, para el reino. Nos quitó toda la carga, todo el peso del pecado. ¿Sabes? El Señor Jesús estuvo desde el principio con su Padre. Fueron uno. Venga, Santiago, termino con esto. Párese, hágame el favor. Déme la mano. El Hijo, uy, este parecía más grande que yo ya. El Hijo siempre estuvo con el Padre. Siempre. Caminó desde el Antiguo Testamento. Pero hubo un momento en que el Padre se alejó. Se alejó y lo dejó solo. Siempre estuvo con su Padre, siempre. Jesús desde el principio y desde antes de la fundación del mundo, Jesús estuvo con el Padre, caminando juntos. Y hubo un momento en que el Padre le dio la espalda. ¿Cuándo? En la cruz. En la cruz. Tanto así que él grita: Padre. ¿Qué pasó con la comunión? Porque eso sí es una comunión. Tanto así que encontramos en la palabra que dice: el Padre y el Hijo uno son. O sea, una comunión. Papá, ¿qué hago? Papá, esto. Papá, aquello. Papá, gracias porque no me dejaste en vergüenza. Papá, dime qué hago. Papá, dime las palabras. Papá. Pero hubo un momento en que el papá lo dejó. ¿Por qué hubo esa ruptura de la comunión? Por nosotros, por nuestro pecado, porque nuestro pecado nos aparta de Dios y Él tomó todo el pecado de nosotros, todo, y lo puso sobre Él. ¿Y qué hace el pecado de todos nosotros? Pues lo apartó de su Padre. Su Padre le dio la espalda. Y Él es allí cuando grita: Padre. Si a uno le da duro que de pronto en nuestras casas, amistad, que la hija no le habla, que el papá, que el hijo, tantas cosas. Ahora imagínate esa relación: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú y yo no vamos a experimentar el abandono o la separación, porque ya hubo alguien que pagó por nosotros, que ya experimentó esa separación, ese abandono, esa dada de espalda, para que tú y yo podamos vivir en comunión y entender que ni la muerte,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni huestes, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que tú y yo, dele un aplauso a Dios. Ahora tú y yo sí valoramos la sangre de Jesús. Ahora sí valoramos el sacrificio. Y ya no andamos por ahí, ay, que somos luz y esto, y viviendo en el pecado. No, valoramos que esa sangre fue derramada por nosotros. ¿Qué tal si hoy le pedimos perdón a Dios? Pues porque todos fallamos. Si decimos que no somos pecadores, mentimos. Ahí lo dice más adelante, ¿o no? Hay pecados que tienen que ver con el obrar, pero hay pecados que tienen que ver con la boca y con tus pensamientos. ¿Cómo estás pensando? Dios conoce todo. ¿Qué tal si hoy le pedimos perdón a Dios? Le decimos que queremos tener comunión con Él